Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias te doy, Padre, porque este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría y día de gozo. Oh, gracias, Señor. A ver, ¿cuántos le aman lo suficiente para cerrar sus ojitos y decirle algo hermoso al Señor? A veces nos acostumbramos a venir a la iglesia, a cantar algunas canciones, a escuchar un predicador. Oh Dios, gracias Padre, gracias. Y bueno, nos vamos, pero no estamos conscientes de Jesús, de su presencia, de su amado Espíritu Santo. Y la idea es que estamos acá reunidos, pero estamos reunidos en su nombre, para darle lo mejor que está en el corazón. ¿Cuántos quieren darle lo mejor en este día? Hágalo entonces, dígale gracias, papá. Gracias, Señor. Porque hubiera desmayado si yo no hubiera visto su bondad. Yo hubiera desmayado si no hubiera visto su bondad. Y cuando usted canta, bueno eres, oh mi Dios, no es solo cantar, no solo expresar algunas palabras. Es que cuando yo canto, yo estoy degustando la benignidad de Dios. Y yo le digo que es bueno, pero sé por la fe que Él ha sido bueno conmigo todo este tiempo. Y entonces ya la canción no sale de su mente, sino que sale del corazón. Amén. Y entonces cuando sale del corazón, se convierte en la adoración que Jesús le habló a la samaritana. Tome su sillita con reverencia. Se convierte en la adoración de la cual Jesús le habló a la samaritana. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que estos le adoren. Ya no es en este monte donde adoran los samaritanos, ya no es en el monte de Jerusalén, sino que a partir de ahora van a venir verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ve, no tiene que ver con un monte u otro, no tiene que ver con un espacio geográfico. ¿Sabía usted que usted puede estar aquí en cuerpo, pero su mente está en otra parte mientras le canta? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos le ha pasado eso? A ver, yo soy honesto. A mí me ha pasado que me he encontrado cantando una canción y la mente está pensando en las arepas. A todos nos ha pasado. Pero entonces usted tiene que agarrar la mente y los pensamientos y decir, épale, te voy a arrastrar, lo que decía el salmista, oh alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Fácilmente podemos estar en la iglesia cantando canciones, pero estamos desconectados de la adoración. Estamos en otra parte. Estamos pensando en lo que tenemos que hacer cuando salgamos de la iglesia. ¿Nos puede pasar? Claro que sí. Buenos días tengan todos, sean bendecidos en este día. Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos regala. Y esto es suficiente
para ser un verdadero adorador. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Mateo 5, 27 en adelante. Ubíquelo por favor en su Biblia. Hoy es un día que escucho más páginas en la Biblia y eso me da alegría. Amén. Gloria a Dios. Cada domingo traiga su Biblia para que juntos la estudiemos. Para eso estamos acá. Capítulo 5, versículo 27. Leemos la palabra de Dios y dice de esta manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a tener en mente estos versículos que acabamos de leer, que serán el fundamento escritural para la enseñanza de este día, que le he puesto por título El dolor de recuperación. Tiene este título porque este martes que pasó tuve que ir al odontólogo, ya que el lunes por la noche me dio un terrible dolor de muela, de esos dolores que hace llorar. Si a usted le ha pasado, sabe de lo que estoy hablando. Un dolor fuerte, duro. Y tú tratas de aguantar, pero te encomiendas al Señor y tomas los calmantes necesarios para pasar la noche como debe de ser. Pero ese día, mientras tenía el dolor fuerte, dije, mañana soluciono esto. Digo esto porque ya tenía meses con el dolorcito allí y a veces me daba un dolor intenso. Iba a una odontólogo y ella me colocaba una cura, pero en cuestión de días se caía y volvía el dolor intenso. Y así pasaron como 3 meses en ese asunto, colocando calzas, cayéndose y doliendo mucho en esa parte. Pero ese día dije, mañana, Señor, voy a solucionar eso. Me vino a la mente una odontólogo que cuando vas para allá, usted sabe, son de las que salen con el barretón de una vez. Y yo dije, esa es la mujer, esa es la que me va a ayudar. Y efectivamente fui al otro día, el día martes, me examinó con una placa que tenía y me examinó allí en el consultorio y me dijo, Jarvis, hay que extraerte una cordal que está dañada y hay que extraerte la muela que está delante, que ya no tiene remedio. Acuéstate allí, me dijo. Me colocó mucha anestesia y bueno, comenzó a palanquear, y disculpe que sea tan detallista, pero comenzó a palanquear. Y hay algo que a mí me ayudó ese día, y de esto se trata este mensaje. Yo me acordaba del dolor que sentí el lunes y lo comparaba con el dolor que sentía el martes cuando estaba
el proceso de extracción. Y eso me ayudó muchísimo. Primero sacó la cordal, y esa cordal tenía unas raíces como una flor, y cuando la vi me dijo, yo fui la culpable. Y me dijo, bueno, vamos a sacarte la otra muela. Y esa fue más fuerte. Eso me daba con el alicate para allá y para acá, y la cabeza mía hacía así. Y yo seguía pensando en el dolor del lunes, y decía, ese dolor que me dio no se compara con este. En cuestión de minutos voy a estar bien y no voy a tener más ese dolor horrible que me dio anoche. Hoy salgo de este consultorio solucionando este dolor, solucionando este problema. Y gracias al Señor, tuve reposo esta semana y estoy acá de pie bien, gracias al Señor, a su mano sanadora y al odontólogo y a todos los recursos que usamos para mantenernos sanos. Amén. Dios nos sana a través de tres maneras. La manera milagrosa, nos sana a través de la ciencia médica y también nos sana de manera natural. ¿Ok? A veces creemos que porque no tenemos una sanidad instantánea, milagrosa, entonces Dios se ha olvidado de nosotros y no está con nosotros. Y a veces las personas sienten culpa y condenación porque creen que no tienen fe y por eso no se sanan. Hay casos, en verdad, que la gente no tiene la fe para recibir sanidad de esa manera milagrosa, pero no podemos encajonar las maneras como Dios trabaja para sanarnos. ¿Cuántos saben que la ciencia médica fue Dios el que le dio la sabiduría al hombre para tener todos los avances científicos y poder tener los medicamentos y todo lo que poseemos para que mucha gente pueda ser salvada de la muerte y pueda tener una vida productiva? Pues hay cristianos que creen que no. Hay cristianos que creen que tomar un medicamento no es de Dios y que tomar un medicamento no tiene fe y por esa razón entonces vas a continuar enfermo. Y esa es una mentalidad muy pequeña. Hace muchos años conocí a cristianos que les daba pena ir para una farmacia. Se sentían mal porque se tomaban una píldora, un medicamento, y entonces confundían la fe con temor. ¿Ve? Yo les recomiendo que usted alimente su fe con la palabra de Dios en el área de la sanidad, pero si todavía no la ha alcanzado y usted necesita tomar algún tratamiento y medicamento, no lo detenga. Crea al Señor y diga, gracias Señor, yo sigo tomando mi medicamento, pero sigo poniendo mi confianza no en las medicinas, sino en ti, Señor. Y si vas a usar algún medicamento para que yo sea sanado de esta enfermedad, bienvenido sea. ¿Cuántos me están escuchando? Así que esa mentalidad de condenación y de decir que Dios solamente sana de manera milagrosa es una mentalidad muy cerrada, muy cerrada. Hay personas hace muchos años que recuerdo que se negaban a tener tratamiento médico y perdieron su vida por esa mentalidad religiosa, por esa mentalidad cerrada, y lamentablemente hoy no están. Pero Dios también sana de manera natural. Le doy un ejemplo con lo que me pasó con la muela. Esa odontólogo me extrajo esas dos muelas, pero allí quedó una herida. Allí quedó, vamos a decir, el lugar, el espacio donde estaban esas dos muelas. Entonces ella me dijo, vete a casa, toma antiinflamatorio, si hay dolor, no hagas esto, no hagas aquello, tienes que comer cremitas, tienes que comer frío, tienes que tener reposo, no debes pasar sol, etc. Pero lo que le quiero decir es que el primer día eso estaba allí abierto, pero ya se ha ido cerrando, se ha ido cicatrizando. ¿Por qué? Porque Dios le dio la virtud al cuerpo de autosanarse, de autorrestaurarse. Y una de las oraciones que usted tiene que hacer con respecto a la sanidad es decir, Señor,
tú le diste al cuerpo la habilidad y la capacidad de tener un sistema inmunológico fuerte y de reconocer todas las infecciones y todo aquello que quiera atacar mi cuerpo. Y tú le diste a mi cuerpo la virtud de autosanarse naturalmente, y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, mi hermano querido. El dolor de la recuperación. El martes no se me quitó el dolor en la noche. Cuando me pasó la anestesia, sentí mucho dolor. De hecho, los siguientes días tuve dolor e inflamación, pero no era un dolor de infección, este dolor era de recuperación. Se sentía diferente, era diferente todo. ¿Por qué? Porque el otro era un dolor de infección, era un dolor que lo causaba un daño, pero ya el daño no estaba y me seguía doliendo, pero este dolor era diferente, tenía características y rasgos diferentes, y ese dolor se llama dolor de recuperación. Cuando sabes que la raíz del problema ha sido atacada y todavía te duele y todavía estás sufriendo y todavía a veces sientes los síntomas que tenías, pero tú tienes la fe y la paz de que lo que estás sintiendo es parte de la recuperación que Dios te está dando a tu vida. Y allí es bueno decir, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy me siento todavía un poco golpeado, y hablo esto en general, no estoy hablando de mi situación. Tú puedes decir, hoy me siento todavía un poco golpeado, hoy emocionalmente todavía me siento un poco ajetreado, pero sé que el daño se ha ido y hoy me siento mejor que ayer, y aunque todavía me siento un poquito mal, el dolor que estoy sintiendo se llama dolor de recuperación. Ya no estoy tan ansioso como ayer, ya no estoy tan estresado como ayer, ya los temores de ayer los he superado, sigo teniendo un poco de temor eventualmente, pero es un dolor de recuperación. Digo esto porque a veces cuando no tenemos la completación del milagro que necesitamos, nos desanimamos, nos entra culpa y condenación, y decimos no tenemos la suficiente fe, y allí el enemigo entonces te lanza al piso. Hay muchos que están escuchando este mensaje que hoy tienen dolor de infección. Todavía no han tratado con la raíz del problema, y por eso leí esta escritura. En esta escritura el Señor en su discurso toma 6 mandamientos como ejemplo para enseñar acerca de su correcta interpretación. El Señor toma, por ejemplo, el 6º mandamiento, no matarás. Esto es comenzando desde el versículo 21, porque toda esta enseñanza trae una idea sistemática, solamente que nosotros estamos tomando el ejemplo del adulterio, pero trae un solo hilo de enseñanza. El Señor toma 6 mandamientos de la Torá, de la ley. El primero que toma se encuentra en el versículo 21 y habla de el mandamiento no matarás. Y luego el Señor le da una interpretación, le da la correcta interpretación, el peso. Hay una versión que dice el peso correcto de interpretación, y de lo que estoy hablando está en el versículo 17. Por favor, mire su Biblia en el versículo 17 y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para anular la ley, o los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplirla. Hay una traducción que dice, he venido para darle la correcta interpretación, he venido para darle el peso correcto. ¿Por qué? Porque el judaísmo, que era la creencia en la cual Jesús se enfrentó en sus días de ministerio, ellos tenían la Torá, la ley escrita, que está compuesta por 613 mandamientos, pero también algunos rabinos hicieron interpretaciones de la ley escrita.
Y eso vino a conocerse como la ley oral. A diferencia de la ley escrita, que posee 613 mandamientos, la ley oral posee aproximadamente 3000 mandamientos, que no los dio Dios a Moisés, sino que maestros rabinos comenzaron a interpretar la ley escrita y para protegerla y para no incumplirla, sacaron mandamientos hasta hacerse 3000 mandamientos. Imagínese eso. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ustedes violan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. ¿De qué está hablando? De la ley oral. Ustedes por guardar la ley oral invalidan la ley que verdaderamente Dios le dio a Moisés, que es la ley escrita. Y en este versículo 17, en este versículo 21 hay un ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Cuántos saben que en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí está no matarás? ¿Lo han leído? Ok, no matarás, es el 6º mandamiento. Pero la ley oral, es decir, estas interpretaciones rabínicas le añadieron al mandamiento y dijeron, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no se lo dijo Dios a Moisés. Eso se lo añadieron los rabinos a las interpretaciones de la ley escrita. Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver si lo encontramos acá. Hay otro ejemplo. Déjeme buscar el versículo. Versículo 43 del mismo capítulo 5. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La escritura no dice en Levíticos 19:18 y aborrecerás a tu enemigo. Dice que amemos al prójimo. Pero la ley oral le añadió y aborrecerás a tu enemigo. Ahora el Señor mezcla tanto la ley escrita como la ley oral para darle la correcta interpretación. Y quizá usted dice, pastor, ¿por qué me está enseñando todo esto? Porque si interpretamos bien la escritura que tomamos al inicio, la vamos a comprender mejor. Y en cada uno de los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, cuando les habla de la ley del divorcio, cuando le habla de la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, cuando habla de amarás a tu prójimo, el Señor le da un peso de interpretación totalmente diferente a lo que los judíos en ese tiempo estaban acostumbrados a escuchar. Escúcheme bien, por favor, ya vamos a encauzar el mensaje en el punto donde quiero llegar. Pero es necesario que usted escuche esto. Porque ellos estaban concentrados solamente en el cumplimiento, en la acción física. Es decir, no cometerás adulterio, que era para ellos ir al acto, ir a la acción y consumar. Eso para ellos era adulterio, pero cuando el Señor les dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Allí es cuando dicen los hombres, wow, ¿sí o no? O cualquiera que tenga este problema. Pero ya le voy a decir que lo que dijo Jesús, Él no lo está diciendo para imposibilitar el cumplimiento del mandamiento, sino que Él está diciendo a los judíos de su tiempo, ustedes están acostumbrados a la obra, a la acción, pero yo he venido a darle la correcta interpretación a la ley que Dios le dio a Moisés. Y les digo que la ley, el mandamiento, su ejecución no comienza en la acción, comienza en el corazón. Comienza aquí en el corazón. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, el que asesine a otro. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. A ver, ¿cuántos nos hemos enojado con alguien acá? Es decir, el Señor comienza diciendo, no tienes que asesinar a alguien
para incumplir el mandamiento, si tú en tu corazón tienes falta de perdón contra alguien, ya estás violando este mandamiento. Jesús traslada el cumplimiento de la ley a la intención del corazón. Si tú aborreces a tu hermano, lo que dice Juan también en el Nuevo Testamento, si tú aborreces a tu hermano, te conviertes en un homicida. Impresionante. Ahora, para repetir el versículo 17 y luego saltar al tema, no penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a eso, no he venido a anularla. No he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir correctamente. ¿Ve? Hacerla cumplir, a darle el peso correcto a la ley. Y él le añade a los profetas, porque el Antiguo Testamento, lo que se llama el Tanakh en hebreo, está compuesto por 39 libros. Está el Pentateuco, que es su nombre griego, pero se llama Torah en hebreo, que contiene los primeros 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ¿qué? Deuteronomio. Muy bien. Luego vienen los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, gloria a Dios. Buenos estudiantes acá. Luego vienen los libros poéticos o sapiensales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¡Épale! Luego vienen los profetas mayores, que comienzan con Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Buenísimo. A estos se les llama profetas mayores porque ellos escribieron más que los otros profetas, tienen más contenido profético. Luego vienen los profetas menores, que comienza con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. 39 libros. ¿Cuántos quieren lanzarse al Nuevo Testamento? A ver, ¿nos lanzamos? ¿Sí? ¿Ah? Nos lanzamos. Luego vienen los evangelios sinópticos, biográficos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Luego viene un libro histórico que contiene el Nuevo Testamento, que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué viene después de los Hechos? Las 13 cartas paulinas, que comienza con la carta a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Buenísimo. Ya vamos terminando, hermano. Luego viene Hebreos, la carta a los Hebreos. Luego viene la carta del apóstol Santiago. Luego vienen las cartas del apóstol Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Luego vienen las cartas juaninas, Primera y Segunda y Tercera de Juan. Luego viene Judas y luego Apocalipsis. Terminamos. Aleluya.
66 libros que usted se los tiene que comer. 66 libros. ¿Por qué me los tengo que comer, pastor? Porque te van a ayudar a sacar el dolor de la infección y te van a ayudar a sanar el proceso del dolor de recuperación. La palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque allí os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ve, todos los días un ratico, usted se sienta en el frente o en su casa o en la oficina y estudia un capítulo de la Biblia. Y allí Dios le va a hablar y Dios le va a fortalecer. Y si se siente angustiado, va al libro de los Salmos y estudia el libro de los Salmos. Y si necesita sabiduría, la pide a Dios y estudia el libro de los Proverbios. Y así va libro por libro, porque cada libro contiene una riqueza que es muy, pero muy poderosa, mi hermano querido. Gloria al nombre del Señor. Cuando leemos el versículo 29, que el Señor dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, saca tu ojo derecho. Miembros importantes de nuestro cuerpo. El Señor usa aquí una hipérbole. Una hipérbole era muy común en los discursos de Jesús, y esto significa que Él usaba términos exagerativos en sus discursos para exagerar hechos, acontecimientos o elementos. Usted va a encontrar en las enseñanzas de Jesús el uso de la hipérbole comúnmente, y Él la usa acá para traer un impacto en el oyente y que la verdad se entienda de manera sencilla. Hermano, ¿quién se quiere sacar un ojo? ¿Quién se quiere cortar una mano? Nadie. Pero el Señor usa una hipérbole para decirle a las personas: miren, es mejor que ustedes entren en la eternidad faltándole un miembro de su cuerpo que ir al infierno con su cuerpo completo. Les está diciendo: si te es ocasión de caer uno de tus miembros, tienes que prestarle tanta atención y tienes que cortarlo. Ahora espere la interpretación, no vaya a hacer eso, por favor. Por eso es que hablé toda esta introducción para llegar aquí. Y tenemos que decir con esto que la intención de Jesús no es imposibilitar el cumplimiento del mandamiento. Es decir, las personas no pueden decir: ¿y entonces quién puede cumplir el mandamiento? ¿Quién no ha mirado a una mujer para codiciarla? ¿Quién no lo ha hecho? No, Jesús no lo está enseñando con esa intención. Él lo está enseñando con la intención de que los oyentes sepan de que cuando ya tenemos las motivaciones erróneas y pecaminosas en el corazón, es como que si estuviésemos haciendo el acto mismo. ¿Por qué? Porque los religiosos se concentraban solo en el acto. Y por eso el Señor les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Es decir, su corazón no es aceptable. Su corazón está equivocado. El Señor dijo: el verdadero peso de la ley, de los mandamientos, de su cumplimiento, comienza en el corazón. No comienza aquí afuera. Comienza en la intención de nuestro corazón. Entonces, la intención de Jesús no es imposibilitar el cumplimiento del mandamiento, sino darle el valor, el peso correcto. Otra cosa que enseña Jesús es que la violación del mandamiento no ocurre en la consumación del pecado, sino en la intención del corazón. Amén, hermano querido. Número 3, Él deja claro que la obediencia a los mandamientos no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando tú recibes a Cristo, cumples la ley. ¿Por qué? Porque Él te da un nuevo corazón.
Cristo cumplió toda la ley, y cuando tú aceptas a Cristo, entonces Él te da el corazón para que tú guardes el mandamiento de Dios. La renovación de la palabra prepara un corazón renacido, el nuevo nacimiento, para disfrutar y cumplir el mandamiento de Dios. Muchas personas se equivocan y dicen: los evangélicos no van a fiestas porque se lo prohíben. Los evangélicos van a la iglesia porque los obligan. Déjeme decirle algo: yo estoy aquí, siempre he estado en las cosas de Dios, porque el día que nací de nuevo, Él me dio un nuevo corazón. Y para mí no debería ser difícil procurar cumplir la palabra, porque ahora yo tengo un nuevo corazón con hambre de cumplir lo que Dios ha ordenado. La carne siempre se va a inclinar a las cosas pecaminosas, es verdad. Pero cuando tú sometes la carne a través de la renovación de tu alma por la palabra y se someten a la voluntad del Espíritu, entonces siempre usted terminará dominando su carne y teniendo deleite en cumplir el mandamiento de Dios. Amén, hermano querido. Comienza en el corazón. Vamos a examinar nuestro corazón. El Señor da estos ejemplos drásticos hablando, por ejemplo, del adulterio. Y habla del ojo y habla de la mano. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque por fuera podemos tener una apariencia, pero necesitamos examinar nuestro corazón, porque allí comienza el cumplimiento. Amén, hermano querido. El pecado representa una cuerda que cuando tú quieres avanzar, entonces la cuerda te detiene. ¿A cuántos usted no ha conocido que te dicen: ya estoy decidido a buscar de Dios? Y empiezan unos días, por ejemplo, a mí como pastor me pasa mucho. Pastor, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a saltar cualquier obstáculo. Vienen 2 semanas gozosos, fogosos, pero después comienzan los obstáculos, comienza la cuerda, porque el enemigo te tiene una cuerda y él sabe hasta dónde puedes llegar. Y hasta donde puedes llegar, hasta allí te va a dejar. Entonces, necesitamos cortar con la atadura del pecado. ¿Qué tenemos que cortar? La intención de este mensaje es trasladar a nuestro día lo que el Señor quiso decir. Hermanos, tenemos que pensar en nuestra eternidad. No podemos vivir la vida a la ligera y pensar que vamos a avanzar. Ahora, algo que tenemos que saber del pecado, si lo queremos enmarcar en el tiempo, es que en el pasado fuimos redimidos del poder del pecado. Ya Cristo nos redimió del poder del pecado. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Lo dice el Evangelio de Juan 1:29, cuando vio a Jesús venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, legalmente el Señor quitó el pecado. Ya no es un obstáculo para que nosotros seamos salvos. Ya el poder del pecado no es un obstáculo para que nosotros seamos salvos, porque Él quitó el poder del pecado y es parte del pasado. Si hablamos del presente, somos redimidos del dominio del pecado. Amén, hermanos. En el presente somos redimidos del dominio del pecado. ¿A través de qué? A través de la renovación de la palabra. Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjese que Jesús en su discurso usa la palabra cortar y Pablo usa la palabra despojarse.
Es decir, es una acción que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los responsables de hacerlo, de despojarnos y de cortar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué nos vamos a vestir? Hermanos, ¿de qué nos vamos a vestir? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿De qué nos vamos a despojar? Del viejo hombre que está ¿qué? Viciado. Entonces en el presente somos redimidos del dominio del pecado. En el pasado fuimos redimidos del poder del pecado. En el presente somos redimidos del dominio del pecado. Es una acción que nosotros tenemos que hacer. Yo me imagino al viejo hombre con ropas viejas, con ropas sucias, con ropas dañadas, y que cuando llegamos al Señor, Él nos redime de lo que nos tenía atado. Estoy en capela, no me importa, hermano, escuche mi palabra. Él nos redime del poder del pecado. Pero ahora tú tienes el deber, con la ayuda de la palabra, de despojarte del viejo hombre y de vestirte de nuevo conforme a la justicia y santidad de Dios. ¿Quién va a tomar esa acción? Yo, diga conmigo, yo. A veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al hermano, le echamos la culpa a todo el mundo y nunca tomamos responsabilidad de que yo como hijo de Dios soy el que tengo que evaluar mi corazón, evaluar mi vida y decir, hasta hoy, como me pasó con la muela, hasta hoy esto me molesta, hasta hoy me hace miserable. Usted tiene que decir, hasta hoy te aguanto. Hasta hoy me hacen la vida miserable. Hasta hoy lo voy a cortar con la ayuda de Dios. Amén. Hoy lo voy a quitar de mi vida. Hoy lo voy a quitar. Ahora en el futuro vamos a ser redimidos del aguijón del pecado. ¿A través de qué? Del cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, 51 al 58. 1 Corintios 15, 51 al 58 habla del arrebatamiento, pero habla también de la derrota, de la muerte y del pecado. Es un aguijón el pecado. ¿Por qué es un aguijón? Usted se viste del nuevo hombre, pero cuando se descuida de las cosas de Dios, el viejo hombre es como un imán, trata de regresar a las viejas costumbres, a las viejas prácticas. Escúcheme. Cuando usted se aparta de las cosas de Dios, cuando usted no tiene un devocional con el Señor, entonces la carne comienza a tener ese magnetismo y quiere volver a lo viejo, a lo pasado, a recoger las ropas sucias. Y entonces usted tiene que tomar una decisión drástica y decir, no, Señor, aquí no me vas a dominar. Yo voy a cortar eso en mi vida. Dolor de recuperación va a venir. Hace muchos años se sienta un hombre conmigo y me dice, pastor, quiero que me dé una consejería porque tengo 5 mujeres, me dijo él. Y entonces le dije, bueno, tienes que comenzar
empezar a cortar una a una. Quería decir. Y vamos a volver a conversar tal día. Después, a los días se me llega emocionado, veo mucho movimiento, por favor no caminen, no me conversen allá en la esquina, por favor. La están atendiendo, está bien. Bien, escuchen acá. El hombre después se me acerca y me dice: pastor, estoy contento porque ya no tengo 5, sino que tengo 3 solamente. Y yo grité con él: ¡gloria a Dios! Vas avanzando, le dije. ¡Gloria a Dios! Tenemos que conversar nuevamente tal día. Y así pasó otro mes más, recuerdo, hasta que me dijo: pastor, le tengo una buena noticia, estoy viviendo solo con mi esposa. Ahora, si yo hubiese sido una persona con mentalidad religiosa, yo hubiese dicho: 5, ¡wow! Pero mi intención con la consejería no fue hacerla difícil, o que él viera difícil que podía lograrlo. No hacer difícil que pudiera lograrlo, sino que él pudiera ver que sí se puede con la ayuda de Dios. No importa lo que estés pasando, si te determinas a cortar, a despojarte, puedes ir avanzando en tu vida progresivamente hasta que veas la libertad de Dios en ti. ¿Cuántos me escuchan? Y allí es que nos quiere llevar el Señor, a despojarnos del pecado, a no decir: el pecado se ha enseñoreado de mí, sino saber que fui redimido del poder del pecado, que hoy soy redimido del dominio del pecado, pero tengo que tomar acción, y que un día voy a tener el cuerpo glorificado y ya el aguijón del pecado no tendrá parte en mi vida, no tendrá parte en mi ser. Entonces la primera atadura es el pecado. Y perdone que lo repita tanto, pero quiero que nos vamos en este día, libres, porque este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón es para que hoy, hermanos, rompamos cualquier cosa que esté en nosotros, que nos esté perjudicando. ¿Cuántos saben que hay cosas que a veces estamos pasando que nos duelen? Porque andar en un hoyo, digamos en el hoyo del pecado, digamos en el hoyo del adulterio. Mire, hermano, cuando usted está haciendo algo equivocado y no quiere soltarlo y no quiere despojarse de ello, usted va a la iglesia y el pastor habla de la ofrenda y parece que el Espíritu Santo lo desvía del mensaje y le habla a usted directo, y usted dice: pero si el pastor está hablando de la ofrenda, ¿cómo se desvió para decirme esto que me está diciendo? Se llama el Espíritu Santo. Y cuando usted está en algo que no quiere cortar, va a cualquier parte a escuchar la palabra y allí Dios lo confronta. Y Él no lo hace por mal, Él lo hace porque te ama y quiere que avances. Él lo hace porque quiere verte libre. No es divertido estar atado a un adulterio. No es divertido estar atado a un celular. Y de eso vamos a hablar en la próxima área, que es las adicciones. No es divertido estar atado a la pornografía. No lo es. Luego viene un sentido de culpa, de condenación en la persona.
Pero usted tiene que entender que con la ayuda del Señor nos podemos despojar de cualquier cosa. Y vamos a seguir sintiendo dolor, pero va a ser un dolor de recuperación. Cada día vas a recuperar. Yo tuve la oportunidad de predicar en una actividad que se llama Celebrando la Recuperación, que es una actividad para adictos a la droga y al alcoholismo. Y el hermano Donnie George, que es el que dirigía la actividad, él tenía una serie de chapas en el púlpito y decía: los que ya tienen un mes sin consumir droga, pasen a recibir su chapita. Y pasaban varios, aquellos que tenían ya un mes sin consumir drogas. Los que tienen 2 meses, pasen, esta es otra chapita. Los que tienen 6 meses, los que tienen 1 año que ya no consumen drogas. Y esa chapita para esa persona era valiosa porque les recordaba que ya tenía 1 año que no consumía drogas. Quizá para usted que no ha estado en ese mundo no representa nada la chapita, pero para alguien que ya tiene 6 meses, que no toca la droga, que no está en ese mundo, que no es controlado por ella, es un gran milagro. Es como el que estaba en la cárcel de la ansiedad y ya tengo días que no estoy allí. Es una bendición sentirme así. Cada día que pasa, aleluya, es un día de milagro, es un día de restauración. Pero yo tengo que decidir hoy: hasta aquí me vas a conectar. Dios, ayúdame. Quiero dejar este adulterio. Ayúdame, Señor. Solo no puedo, pero tú me vas a ayudar. Y usted va a tomar el teléfono con todo el dolor. Va a tomar el teléfono y le va a decir a esa persona: he decidido seguir al Señor. Ya no podemos seguir con esta relación. No quiero perder a mi familia. Ya voy a cortar esto. Y usted, con esa llamada o con esa conversación, se olvida y le dice: Señor, voy a sentir dolor porque voy a querer seguir yendo a eso, pero tú vas a darme el alivio, y cuando sienta el dolor será de recuperación, porque ya he eliminado el mal, ya he quitado la muela que estaba dañada, y va a quedar la inflamación, va a quedar el dolor, va a quedar quizás algún sangrado, pero Señor, tú me vas a sanar. Hasta mirar hacia atrás y decir: gracias, Señor, porque pude haber perdido a mi familia. Pero hay que decir: hasta aquí, hermano. Yo hoy me voy a quitar esta ropa. Yo me voy a quitar esta ropa que representa al viejo hombre. Y no voy a permitir que el pecado me domine. No voy a permitir que el chisme me domine. No voy a permitir que la contienda me domine. No voy a permitir que el enojo me domine. Señor, te doy gracias, porque tú me vas a dominar, me vas a ayudar a seguir adelante. Amén, hermano querido. Tomando en cuenta esto, podemos concluir que por legalidad ya el pecado no es un obstáculo para recibir salvación. Ya no tiene poder sobre nosotros. Mas por la obediencia a la palabra de Dios, vencemos el dominio del pecado sobre nuestro cuerpo. Una vez que decidimos, entonces el dominio se corta de tu vida. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Si nosotros supiésemos el daño que hace el pecado. Recuerdo hace muchos años a un hombre que maldecía a los cristianos. Literalmente los maldecía. Y llamaba prostitutas a las hermanas. Ahora, porque esa persona hace eso, Dios lo sigue amando. No es que eso cambie el amor de Dios. Pero la paga del pecado es muerte.
Y un día estaba en una fiesta tomando y bailando y cayó. ¡Pum! Se fue. No tuvo oportunidad. La paga del pecado es muerte. Mientras escribía este mensaje, recordaba a todos mis amigos de infancia con quien jugué metra y trompo y corría con ellos en el barrio. Ya cuando éramos adultos, quedábamos tres solamente. Y estábamos allí frente de la casa y me dice uno de ellos, ya solo quedamos tres. Porque ese día vinieron a buscar al otro, uno de los tres, y él no le quería decir dónde vivía. Y cuando salió, nos reímos porque éramos varios y la delincuencia destruyó a algunos, los mataron en su juventud, otros murieron de otras causas y quedamos nosotros tres. Al año que tuvimos esa conversación, a ese que salió, una persona jugando con su propia arma lo mató en su propio cuarto. El otro, que fue el que hizo el comentario, tuvo que huir porque lo estaban buscando por algo malo moralmente que hizo. Y yo digo, Señor, yo no quedé porque los demás no tenían el suficiente amor de tu parte, quedé porque he decidido acortar el pecado, decidí servir a Dios y no a otras cosas, y he decidido despojarme del viejo hombre, y Él me ha preservado la vida. Amén. La paga del pecado es la muerte. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho en su mente, pero su fin es camino de muerte. Tú le hablas a una persona que está peligrando en su vida por algo y dice, no, tú estás equivocado, hay que gozar la vida. Si yo pudiese nacer nuevamente, escogería la misma vida. Porque la vida en Cristo es la mejor que hay, no es negociable. A veces mi esposa y yo conversamos y decimos, ¿qué sería de nosotros sin el Señor? No nos queremos imaginar. ¿Dónde estaría, como dice Jesús Adrián Romero? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Dónde estaríamos? Chamo, y hay gente que le cuesta tanto seguir a Jesús, que por cualquier cosita, ¡pam!, cata. No, hermano, es hora de cortar, es hora de despojarse, es hora de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es hora de saltar cualquier obstáculo que tengamos que saltar, sufrir el dolor, el agravio, lo que tengamos que sufrir. Pero ya no te conformas con el status quo donde estás, ya corta lo que tengas que cortar. Porque eso te va a llevar a un fin, que tú crees que es un camino derecho, pero el fin es camino de muerte. Camino a la muerte. Tanta gente que se burla de Dios. Dice la Escritura que en los últimos tiempos se levantarían hombres amadores de los deleites más que de Dios. Usted no ve alrededor que la gente confunde gozo con andar de fiesta en fiesta. El gozo, por eso dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No dice embriáguense con el Espíritu Santo, no dice así, dice antes bien se llenos del Espíritu. Porque hay personas, y eso lo vamos a cubrir en la parte de adicciones, hay personas que buscan un escapismo en el alcoholismo, en la droga, pero después que el efecto pasa, sigue la condenación, sigue el vacío, sigue el malestar y hasta peor.
Pero en el Señor está el verdadero gozo, la verdadera libertad. Amén, mi hermano. Y usted como hijo de Dios, examínese, dígale al Señor hoy, ¿qué hay en mi corazón? De repente en su corazón hay una raíz de amargura, hay una falta de perdón. Y Jesús dijo que cuando hacemos eso, es como si estuviésemos quebrantando el mandamiento: no matarás. No matarás. Es como si quebrantásemos el mandamiento: no matarás. ¿Hay falta de perdón en tu corazón? Pastores, que usted no sabe. Y hermano, por favor, permítame predicar en esta mañana, porque necesito predicar. Amén. Son las 12 casi, pero permanezca. Perdí 15 minutos. Perdí 15 minutos. Pastor, usted no sabe lo que esa persona me hizo, me ofendió. Y usted está con esa raíz de amargura en su corazón. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser el jefe del trabajo, un compañero de trabajo, un hermano de la iglesia, puede ser el pastor, puede ser un líder que te decepcionó. Pero el problema, hermanos, es que esa persona está durmiendo tranquila y usted es el que no está durmiendo tranquilo por pensar en ello. El problema es que la falta de perdón aleja las bendiciones de Dios, la salud de Dios. El problema es que la falta de perdón te afecta físicamente y emocionalmente. Y tú le puedes decir al Señor: yo decido perdonar a esta persona. Hoy yo lo voy a cortar en mi corazón. Señor, voy a cortar esta falta de perdón en mi vida. Vamos al ejemplo básico de Jesús. Quizás tus ojos están llenos de lujuria, porque nosotros no podemos excusarnos y decir: es que el verdadero hombre siempre mira. No, Señor, yo me deleito y miro y me gozo con mi esposa, la mujer de mi juventud. Pero cuando veo un peligro a la vista, digo: ojo, vas a mirar hacia el frente, como dice la Biblia, más si la tengo ella al lado. Y yo voy así. Sí, porque Jesús usa este ejemplo con el atavío de las mujeres hebreas. Si Jesús lo usa en este tiempo, no sé qué diría de cómo se visten las mujeres en este tiempo. No sé qué diría el Señor Jesús. Quizás diría: tápate los dos ojos, sácate los dos ojos. Pero no podemos sacar una excusa y decir: el hombre siempre mira. Tenemos que educar nuestra vista y librarla de la lujuria. Como un predicador que dijo: el pecado está en la segunda mirada. Y el creyente dijo: ya sé qué hacer. Y cuando pasaba la muchacha, el pastor dijo: la segunda es el pecado, se quedaba en la primera. Ese sí interpretó bien lo que dijo el pastor. Pero la verdad es de que podemos educar nuestra vida. Cualquier cosa que nos dañe, sea lujuria, sea falta de perdón, sea el enojo. ¿Cuántas veces el enojo, hermano, nos gobierna? Reventamos. Y oro al Señor que podamos terminar esta enseñanza el domingo que viene. Vamos a hablar de las adicciones, cortar las adicciones, y vamos a hablar de las relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación tóxica? ¿Cuándo tenemos una relación tóxica? Porque en esas tres áreas Dios quiere que seamos libres. El pecado, adicciones. ¿Sabe de qué vamos a hablar? ¿De qué adicciones? Vamos a hablar de la glotonería. No se puede quedar en casa.
Y vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Ahora escúcheme. Escúcheme. Este mensaje no es con el propósito, como lo hizo Jesús, de imposibilitar el mandamiento o de condenarle si usted está haciendo algo de esto, sino decirle: con el Señor hay libertad. Con el Señor puede ser libre. Con el abrazo y el amor de Dios puede ser libre. Pero aunque puede ser libre, yo tengo que despojarme, tengo que tomar la decisión de cortar la infección que me está causando un gran dolor. Y tener el coraje suficiente de pasar al siguiente dolor, que se llama el dolor de la recuperación. Y entonces poder mirar hacia atrás y decir: gracias, Señor, porque me libraste de esto. Porque el Señor no vino a buscar a sanos, el Señor vino a buscar a enfermos porque necesitan sanidad. Así que si hoy estás enfermo, y estoy hablando de manera metafórica, no solamente en el cuerpo físico, si hoy estás enfermo, estás en el lugar correcto. Porque el Señor Jesús no solamente sanó en ese tiempo, sino que sigue sanando hoy con su aceite sanador. Él sigue libertando hoy con su mano libertadora. Él sigue trayendo restauración, sanidad y quebrantando el poder del diablo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta mañana. Veo que algunos tienen hambre ya. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Amén. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cierre sus ojitos allí un momento, por favor. Le damos gracias al Señor por este día. Amén. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Oh, Dios, gracias. 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 Jesús. Nuestras vasijas no son perfectas. A veces tenemos ranuras, quebraduras. A veces, Señor, podemos sentir que no lo estamos haciendo bien, pero tú no viniste a buscar sanos, sino enfermos. Pero queremos tomar la determinación en esta mañana de cortar cualquier cosa que esté en nuestra vida que no te agrada. Dale el coraje, dale la fuerza a alguien que está aquí o que nos escucha. Oh Dios, para que ellos puedan cortar con aquello que los frena. Oro por aquellos matrimonios que están en tela de juicio por el adulterio. Señor, revela a esas personas que dejen esa conducta inadecuada. Oro por los que están atados, Señor, en cualquier otro pecado y que lo ven imposible como una montaña dejarlo. Te pido, Señor, que los ayudes. Te pido, Señor, que los que tengan que cortar con toda mentira en la mente, con todo temor, con toda preocupación, ayúdanos, Señor, en su proceso. Los que tienen que cortar culpas en sus vidas, que el enemigo los hostiga a veces, oh Señor, con pecados pasados y condenación. Señor, ayúdalos a saber que en ti han recibido justificación y limpieza de pecados. Gracias te doy, Señor.
Ayúdanos a identificar si hay cualquier cosa en nuestra vida, enojo, división, contienda, chisme. Si hablamos fácilmente del prójimo, si pensamos mal del prójimo, si hay rebeldía, desobediencia a los padres, Señor, revélalo. Oh Dios, por favor, ábrele al Espíritu Santo un momento y dígale: Señor, revélame si hay algo en mi corazón que me está contaminando. Revélame, Señor. Ayúdame a que hoy salga libre, limpio y dispuesto a despojarme de todo peso. Gracias, Señor. Gracias por el espíritu de poder y de amor y de dominio propio que me das en este día, para dejar todo aquello que no te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas personas que nos visitan y que quieren recibir a Jesús hoy. Quieren recibir a Cristo como Salvador y Señor. Si estás aquí en esta mañana, no te vayas sin Cristo. Te hago la invitación a que vengas al altar. Esto no lo hacemos como una rutina, lo hacemos porque es el propósito de la iglesia, invitar a las personas a recibir a Jesús. El Señor estaría muy gozoso de que lo hicieras si estás aquí sin el Señor. Si verbalmente no lo has confesado, te invito a que lo hagas en este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Si no hay alguna persona, pido a los padres de Ana Valentina que la traigan acá al altar. Perdón. ¿Viene a aceptar al Señor? Sí. Gloria a Dios, venga. Venga. Amén.